¿El Real Madrid debería intentar el fichaje de Robert Lewandowski? Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues sí, efectivamente, vamos a hablar de una de las noticias de última hora en torno al mercado de fichajes que tiene que ver con Robert Lewandowski, porque el Bayern de Múnich, tal y como informa el diario Bild, estaría poniendo en el mercado a Robert Lewandowski. Es decir, Robert Lewandowski es un jugador ahora mismo que se puede fichar. Insisto, el Bayern estaría dispuesto a venderle y las cuantías que se hablan estarían oscilando entre los 35 y 40 millones de euros por el delantero polaco. Y la pregunta que me hago yo aquí abierta respecto a si el Real Madrid debería atajar, intentar valorar, llamémosle X, el fichaje de Robert Lewandowski. Teniendo en cuenta que al final no hemos fichado a Erling Haaland, pues a lo mejor más de uno entiende que Robert Lewandowski puede estar dentro de una línea de objetivos, ¿no? Para grandes clubes como el Real Madrid. Y el Real Madrid, si no ficha un delantero centro puro como es Haaland, pues podría valorar el fichaje de Robert Lewandowski. A ver, yo tengo una teoría que aplico a todos los deportes y puedo estar más o menos acertado y me pueden callar más o menos la boca, pero considero que Robert Lewandowski, que sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo, en un momento determinado, con la edad que tiene, puede dar un pequeño bajón. Ahora bien, sí que es cierto que este tiene el ADN Benzema, y me explico. Cada año que pasa parece que está mejor. Es decir, es de estos tíos que rompe mi teoría del paso del tiempo y de los años y de que ya ha gastado sus mejores camisetas a nivel de futbolista profesional. Mi sensación previa siempre es esa y la de Marco con Robert Lewandowski también, pero me genera dudas porque veo cómo está, veo la cantidad de goles que marca y el nivel atesorado en los últimos tiempos. Balón de oro y jugador que, digamos, o sea, puede perfectamente competir con los mejores atacantes del mundo a día de hoy. Entonces, una cuantía de 35 y 40 millones, si fuera así, creo que al menos es para que cualquier equipo top del mundo valore fichar a Lewandowski. El Barça parece que está dispuesto a hacer un esfuerzo, necesita a un 9 top porque Aubameyang es un muy buen delantero, lo reconozco, es un muy buen futbolista, que le está dando rendimiento al Barça, pero obviamente está por debajo de los Benzema, Lewandowski y este tipo de delantero, Haaland, Vlahovic, etcétera, etcétera. Entonces, normal que valoren a un delantero como Robert Lewandowski porque les va a dar una mejora. El Real Madrid no tiene una necesidad impetuosa para fichar a un 9 referencia, porque con Benzema y Mbappé eso lo tienes cubierto. Pero es verdad que es una tentación para cualquier club importante tener arriba Mbappé, Benzema, Lewandowski, con Mbappé un poquito acostado a su perfil izquierdo, ahí con pues ese carril natural en principio suyo, y con Benzema haciendo de media punta y Lewandowski de delantero centro. Pues oye, es bastante tentador pensar en que eso podría ser algo fascinante. Pero es verdad que al final yo creo que el Real Madrid tiene sus objetivos por otra perspectiva. No veo yo que vayan a fichar a Lewandowski, pero deportivamente tampoco veo que sea una necesidad tan evidente. Aparte de tener un delantero, quizás sí, diferente a Mariano y Jovic, que te puedan dar algo de rendimiento y no ser jugadores que no aporten prácticamente nada, como es el caso tanto de Mariano como de Luka Jovic. Pero de ahí a apostar por un 9 titularísimo como sería Robert Lewandowski, teniendo también la figura de Vinicius Junior, que en algún sitio lo tienes que colocar dentro del 11 titular, pues se me hace complicado pensar que el Real Madrid pueda hacer un esfuerzo real para fichar a Robert Lewandowski de cara a la 22-23. Pero bueno, sí que me apetecía trasladar este vídeo al canal para ver vuestros comentarios, vuestras sensaciones madridistas, qué pensáis en torno a Lewandowski, si pensáis que podría ser una opción para el Real Madrid, si pensáis que el Barça va a ir a full a por él y que realmente tiene posibilidades reales de hacerse con sus servicios. En fin, lo que sea, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.